La anatomía patológica estudia las alteraciones morfológicas y estructurales de las células, tejidos, órganos y sistemas producidas en y por las enfermedades. Si nosotros analizamos la etimología de la palabra anatomía patológica, vamos a saber que esta palabra deriva del griego anatomos, que significa disecar, patos, que significa enfermedad o sufrimiento, y logos, que significa estudio. Podemos decir que la anatomía patológica es la ciencia que estudia las enfermedades mediante la disección del cuerpo humano y trata de establecer cuáles son las causas por las cuales producen determinadas alteraciones en el cuerpo o cómo actúan las enfermedades en nuestro organismo. Ustedes en los módulos anteriores estudiaron histología normal, también estudiaron anatomía normal. Nuestro principal objetivo en la anatomía patológica es mostrarle qué sucede en esa anatomía o en esa histología normal durante las enfermedades. Un ejemplo, por ejemplo, en la caries. Ustedes conocen la histología y la anatomía normal de la pieza dentaria. Nosotros le vamos a enseñar cómo la caries va afectando a cada uno de los tejidos. Es necesario que ustedes conozcan todos los mecanismos por los cuales se producen lesiones en el organismo para que ustedes puedan tratarlos de una manera adecuada. Ese es nuestro principal objetivo en la anatomía patológica. La anatomía patológica tiene tres pilares metodológicos: la patología de las autopsias, la patología experimental y la patología quirúrgica. La patología quirúrgica comprende el estudio de todo aquel material que proviene del ser vivo mediante distintas técnicas de recolección de ese material y tiene como objetivo estudiar en forma histopatológica la afección que padece ese paciente y llegar a un diagnóstico de certeza. Dentro de las principales técnicas de recolección de muestras encontramos a la citología, a la biopsia y a las piezas quirúrgicas. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que a la patología podemos dividirla en dos grandes ramas. En la patología general, que estudia de manera general todos los procesos celulares y tisulares que ocurren en la enfermedad, y a la patología especial, o en nuestro caso la patología bucal, que va a estudiar en detalle todas las alteraciones que sufren el sistema estomatognático y las estructuras anexas a la boca durante las enfermedades que tienen principalmente asiento en la cavidad bucal. Vamos a hablar en primer lugar de la citología. La citología consiste en el estudio de las células en forma individual sin formar parte del órgano o tejido en el cual están asentados. A través de la citología vamos a llegar a un citodiagnóstico, que es el diagnóstico morfológico basado en los caracteres microscópicos de las células, en sus componentes extracelulares, los cuales son desprendidos de los órganos en forma natural o a través de determinados procedimientos que los vamos a provocar nosotros, ¿sí? Pero estos procedimientos son mínimamente invasivos, a diferencia de la biopsia que lo van a ver un poquito más adelante. Dentro de los principales requisitos que debe tener la citología, principalmente durante la recolección de esa muestra, es que ese material debe ser representativo. Cuando hablamos de un material representativo, nos referimos a la topografía, al sitio en el cual estamos tomando nuestra muestra y principalmente a las técnicas de recolección. Tenemos que entrenarnos en las técnicas de recolección para poder obtener un material representativo. Que el material sea valorable hace referencia a que se pueda observar al microscopio óptico y, y si realizamos una técnica adecuada, que tengan una buena cantidad de células que le permitan al patólogo llegar a un diagnóstico. Si nuestro material es representativo y si es valorable, el patólogo va a poder llegar a una conclusión, nos va a poder dar un diagnóstico. Es por eso que decimos que el material es concluyente. Recuerden entonces, la citopatología es un método diagnóstico, es el estudio de los extendidos celulares con fines diagnósticos, pronósticos y predictivos, pero en ninguno de los casos la citología va a reemplazar a la biopsia, más bien la complementa.
es un estudio complementario a la biopsia. Cuando ustedes comiencen a atender pacientes el año que viene y se encuentren con lesiones estomatológicas que tienen que presentarlas en los casos clínicos, sería ideal que ustedes apliquen alguna de estas técnicas de citología o, si se animan con su docente, realizar una biopsia para poder acompañar a su diagnóstico clínico presuntivo con una mayor cantidad de datos y un diagnóstico de certeza. La citología actualmente está teniendo una gran importancia, principalmente en el diagnóstico precoz de lesiones cancerosas. Se utiliza mucho en la cavidad bucal en lesiones que tienen una gran potencialidad de transformarse en cáncer para poder hacer un control de esas lesiones y para poder detectar algún cambio maligno a tiempo, realizar posteriormente la biopsia y el tratamiento adecuado a este paciente. Existen diferentes tipos o métodos de recolección de células o tipos de citología. Entre ellas encontramos la citología exfoliativa, la citología de base líquida, a la punción, aspiración con aguja fina y a la impronta. La citología exfoliativa comprende el estudio de las células exfoliadas o las células que se descaman mediante una técnica de un raspado. Vamos a tratar de provocar esa exfoliación, vamos a raspar la zona que queremos estudiar con una espátula, un baja lengua, un citobrush. Les voy a mostrar cómo son esos instrumentos. Y este tipo de técnicas está indicado en lesiones crónicas que están ubicadas en regiones de asiento habitual de cáncer en la cavidad bucal. Las regiones de asiento habitual de cáncer en la boca son principalmente el borde lateral de la lengua, en su tercio medio y posterior, el piso de la boca y también la mucosa yugal. Esta técnica nos permite muy fácil acceso y es una técnica rápida de realizar. También está indicado en lesiones sospechosas en pacientes que son reticentes a la biopsia. Hablamos de lesiones sospechosas de malignidad cuando una lesión cambia abruptamente su comportamiento. Si ustedes recuerdan, estudiamos lesiones elementales anteriormente y podemos tener un paciente que tiene un ejemplo de un caso de una mancha blanca. Nosotros hacemos el seguimiento a lo largo del tiempo de esa mancha blanca a nuestro paciente y en una sesión comenzamos a ver que esa mancha blanca comenzó a crecer o está alternando zonas eritematosas entre las zonas blancas o comienza a volverse dolorosa. Eso quiere decir que esa lesión está cambiando en su comportamiento. Y como los procedimientos de biopsia generan mucho temor en los pacientes, podemos aplicar esta técnica de manera inmediata para ver qué está sucediendo y, si es necesario, indicar inmediatamente una biopsia para confirmar el diagnóstico. También se utiliza esta técnica en el seguimiento de tratamientos de cáncer recurrente. En pacientes de alto riesgo, es decir, que en aquellos pacientes que tienen todos los factores predisponentes como para tener una patología de cáncer, también se utilizan lesiones múltiples para poder determinar el sitio de la biopsia. Imagínense que ustedes tienen un paciente con una gran cantidad de lesiones en la boca. Para evitar un proceso cruento y tomar muestras de múltiples zonas de la boca, podemos hacer previamente una citología exfoliativa, identificar cada una de las zonas en las cuales tomamos la muestra y analizarlas en aquella zona que nos da una mayor actividad celular o nos llama la atención el hallazgo en celulares de la citología, vamos a indicar la biopsia. También está indicada en lesiones orales que no están íntimamente asociados al cáncer, como por ejemplo en la cándida. En la candidiasis vamos a observar la presencia de los hongos. En el pénfigo vamos a ver las células acantolíticas. En el herpes vamos a poder ver las inclusiones virales que tienen las células. No tiene ninguna contraindicación y dentro de las principales ventajas de la citología exfoliativa es que es una técnica sencilla, requiere de muy poco instrumental, tiene bajo costo, es indolora, demanda muy poco tiempo y no genera ansiedad de nuestros pacientes. Y además podemos realizarla múltiples veces y repetir si es necesario. Pero dentro de las principales desventajas que tiene esta técnica es que nos puede dar falsos positivos o falsos negativos.
Un falso positivo es cuando recibimos un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, y el paciente no lo tenía. O un falso negativo es cuando no encontramos ninguna atipía que nos marque una transformación maligna, pero ese paciente sí está teniendo transformaciones malignas. Y estas desventajas se pueden solucionar siempre y cuando tengamos un material que sea representativo, que sea valorable y que sea concluyente. Y está también relacionado con el método de recolección y sobre todo con el método de conservación de nuestra muestra, con la fijación posterior a la obtención del material. Dentro de los principales instrumentos que necesitamos para realizar a la citología defoliativa, encontramos a una espátula de madera o bajalengua. También, si tienen en el consultorio, pueden utilizar una espátula de metal, la típica que utilizan para para mezclar cemento, y este instrumento que es el CitoBrush, que es uno de los más importantes. Si pueden conseguirlo es mucho mejor porque se permite recolectar una mayor cantidad de muestra. Estas son las herramientas que utilizamos para la recolección de la muestra en sí, en la cavidad bucal. También vamos a necesitar de un portaobjeto, el cual tiene que estar limpio y desengrasado, y un material de fijación. El material de fijación puede ser un fijador citológico que se consigue en el mercado o alcohol. Al alcohol lo pueden utilizar en forma de rociador o en un frasco con un cierre hermético. Pueden cargar una buena cantidad de alcohol para que pueda cubrir todo el portaobjeto y acordarse de colocar la tapa. ¿Cómo es el procedimiento en sí para la confección de la citología defoliativa? Siempre es importante realizar la ficha o la historia clínica de nuestro paciente. Una vez que tenemos todos los datos y identificamos la lesión a la cual vamos a estudiar, vamos a utilizar la espátula o el cepillo de madera. Fíjense, en este caso tenemos una espátula y vamos a pasar varias veces sobre la lesión, raspando la zona y obteniendo material en el borde de la espátula. Una vez que obtuvimos el material en la lesión, vamos a realizar el extendido en el portaobjeto. El extendido se realiza en un solo movimiento, en toda la superficie del vidrio, en un solo movimiento de derecha a izquierda, y no volvemos a pasar. Si nos quedamos con material en la espátula, podemos utilizar un nuevo portaobjeto. En el caso de que utilicemos un CitoBrush, por ejemplo, lo que vamos a hacer es girar el cepillo alrededor de la zona lesionada. Vamos a girar múltiples veces, así las células van quedando dentro de las cerdas del cepillo. Y posteriormente realizamos el extendido en el portaobjeto. Inmediatamente después de realizar el extendido, vamos a fijarlo para evitar que se desequen las células o que las células que tenemos en el portaobjeto se descompongan. Vamos a detener todos los procesos catalíticos a través de la utilización del fijador, que puede ser el fijador citológico o alcohol en spray. A una distancia de 20 centímetros más o menos rociamos y dejamos secar. O si optamos por colocar en un recipiente de cierre hermético, colocamos directamente el portaobjeto y lo cerramos. Un dato que tenemos que tener presente es que debemos identificar el sitio donde está realizado el extendido en el portaobjeto. Para eso, normalmente podemos utilizar un pequeño clip. Estoy mostrando un clip que marque la zona donde está realizado el extendido. Normalmente, la patita más corta del clip es la que va a determinar el sitio donde está realizado el extendido y va a permitir al patólogo realizar la tinción en el lado correcto del vidrio. Una vez que obtuvimos la muestra, vamos a confeccionar el protocolo. El protocolo o solicitud de estudio citológico consta de diversas partes. La parte principal corresponde a los datos filiatorios de nuestro paciente. Vamos a consignar el nombre, la edad, nacionalidad, profesión, sexo, estado civil. Vamos a escribir el método de obtención. Obtuvimos una muestra por citología defoliativa, por punción aspiración. Vamos a indicar el fijador. Puede ser fijador citológico o alcohol 96 grados, cualquiera de los dos en este caso. Y vamos a colocar todos los datos clínicos de interés. Vamos a mencionar la forma, el tamaño, el color, si es doloroso o no, la textura,
el sitio de asiento de la lesión, todos los datos clínicos de interés o de importancia vamos a escribirlos en nuestra solicitud, porque nosotros no podemos pretender que el patólogo adivine qué está viendo. Tenemos que orientarlo en el diagnóstico. No podemos pretender que el patólogo adivine el diagnóstico de certeza. También tenemos que darle un diagnóstico presuntivo para poder ayudarlo a llegar a ese diagnóstico de certeza. Podemos decirle, sospechamos que la lesión es un pénfigo. Después el patólogo, cuando realiza la observación, nos va a confirmar o nos va a denegar nuestro diagnóstico presuntivo. Es importante identificar cada uno de los extendidos que tomamos. Podemos realizar múltiples extendidos, pero tenemos que identificarlo. Podemos identificarlo con un número o un código de color y al sitio en el cual se realizó la toma de la muestra. También podemos acompañar cualquier otro tipo de dato de relevancia del caso clínico y firmamos y enviamos al laboratorio. Una vez que llega nuestra muestra al laboratorio, va a ser sometido a una técnica de coloración. La técnica de coloración de rutina es la técnica de Papa-Nicolau. Muchos de ustedes habrán escuchado la técnica de Papa-Nicolau. Recibe este nombre por el médico que describió la técnica, quien demostró que era posible poder encontrar en forma temprana algunas alteraciones malignas en las células del cuello uterino y para poder prevenir a tiempo el cáncer de cuello uterino. En nuestro caso, también se puede aplicar a la cavidad bucal y la técnica se basa en tres coloraciones, en tres colorantes, la hematoxilina, el EA36 y el orange. Entonces, cuando hablamos de la técnica de Papa-Nicolau, recuerden que es una tinción tricrómica que recibió este nombre por la acción del médico quien describió la técnica. Una vez que tenemos realizado la tinción de nuestro extendido, vamos a observarlo al microscopio. A mayor aumento, el patólogo lo que va a tratar de determinar es qué cantidad de células tiene nuestra muestra. Si hay una gran cantidad de células, si hay poca o si tiene una cantidad moderada. Cómo se distribuyen esas células en nuestro portaobjetos, si están en sábanas, si están acumuladas o unidas una al lado de la otra. Y sobre todo también va a analizar el fondo. Si en el fondo de estas células epiteliales existen células inflamatorias o restos de células muertas, restos de sangre o mucina. A mayor aumento, van a comenzar a analizar cada una de las células que se ve en nuestro extendido y va a tratar de identificar todos los cambios citológicos que indiquen malignidad en la célula. Esos cambios histológicos a nivel nuclear pueden traducirse como, por ejemplo, con un aumento del tamaño exagerado del núcleo o una macrocariosis. O puede ser que la cromatina del núcleo esté intensamente teñida, podemos decir que tiene una hipercromasia. Puede ser que los núcleos de las diferentes células tengan distinto tamaño. En una célula está pequeño, picnótico, en otra tiene un tamaño exagerado. Puede ser que los núcleos tengan forma irregular, en lugar de tener forma redondeada, pueden tener diversos tipos de forma. También van a estudiar al citoplasma, si el citoplasma está íntegramente queratinizado o no, si existen vacuolizaciones o también si existe la presencia de un halo claro perinuclear que nos indica la presencia de infección viral. Van a estudiar la relación núcleo-citoplasma, cómo es el núcleo con respecto al citoplasma. Recuerden que en un tejido histológico normal, las células superficiales, principalmente en un epitelio plano estratificado queratinizado, el citoplasma es bien amplio y el núcleo es pignótico, producto de la queratinización de esa célula. Pero si hay una alteración en esa relación, si esa célula no está muy queratinizada y el núcleo está de mayor tamaño, nos está indicando algún cambio en el comportamiento de esas células, sobre todo a nivel del estrato superficial. También van a estudiar el fondo y van a investigar sobre la presencia de diátesis tumoral. Hace referencia a la presencia de detritus o restos de células muertas, como también la presencia de células inflamatorias y sangre o hematíes. Otra técnica actual de recolección de muestras es la citología de base líquida.
En esta imagen van a ver cómo se ven un extendido de citología foliativa con la utilización de citobrush o espátula, y a la derecha van a ver cómo se obtiene una muestra de citología de base líquida. Fíjense, hay gran diferencia. La principal ventaja de la citología de base líquida es que va a tratar de eliminar todo aquel material sucio o que genere una contaminación del medio y va a aislar a las células. Nos va a dar una capa bastante limpia de células para poder observarlo, pero esta técnica es bastante costosa. Y si nosotros obtenemos un material representativo, valorable y concluyente con la técnica de citología foliativa, es suficiente para poder arribar a un diagnóstico y realizamos una técnica bastante económica. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. Voy un poco rápido, chicos, porque tenemos varias. Otra técnica de recolección de muestra es la punción aspiración con aguja fina. La punción aspiración con aguja fina consiste en la obtención de material celular de lesiones profundas mediante la punción y la aspiración. Claramente, para este tipo de técnica vamos a necesitar una jeringa y una aguja. Para poder realizar la técnica tenemos que identificar la lesión, ¿sí? De preferencia vamos a realizarla en lesiones que tengan un asiento óseo, que sean móviles y que podamos palparla. Vamos a realizar la asepsia habitual con Pervinox de la zona punzar, y esta técnica no requiere anestesia porque con la punción de la aguja es lo mismo que pinchemos para anestesiar. Así que vamos a realizar una sola punción, no vamos a pinchar varias veces a nuestro paciente. Y la técnica consiste en, con la aguja montada en la jeringa, vamos a fijar previamente la lesión con el dedo medio e índice para evitar que se mueva, y en el centro de la lesión vamos a realizar la punción. Una vez que punzamos, vamos a comenzar a aspirar dentro de la lesión y vamos a mover nuestra jeringa en distintas direcciones, así podemos obtener muestras de distintos sectores de la lesión, y siempre realizando una aspiración. Una vez que finalizamos la aspiración de la lesión, vamos a dejar que el émbolo vuelva a su lugar. Una vez que vuelva a su lugar el émbolo, vamos a retirar la jeringa y la aguja de la lesión y vamos a separar a la jeringa de la aguja. El principal objetivo de esta técnica es poder mantener el material obtenido por la aspiración dentro de la aguja, ¿sí? Este procedimiento nos permite eso. Al retirarla a la jeringa de la aguja, vamos a mantener las células dentro de la aguja. Pero para poder llevarlas a un portaobjetos, vamos a tener que cargar con aire a nuestra jeringa. Una vez que cargamos con aire, volvemos a conectar la aguja y depositamos el material en el portaobjetos. Inmediatamente después realizamos la fijación y lo enviamos para el estudio histopatológico. Si nosotros realizamos la aspiración con la aguja colocada, vamos a aspirar el material y va a quedar contenido dentro de la jeringa y no lo vamos a poder recuperar. Fíjense, estos son los instrumentos que se necesitan para realizar la técnica: la jeringa y la aguja. El fijador es alcohol 96 grados y los portaobjetos. Fíjense que los portaobjetos están identificados con un clip. El clip va a marcar el sitio en el cual está depositada la muestra. Siempre preferimos utilizar el sitio de la patita más corta para colocar nuestra muestra. Profe, una pregunta. ¿Puede volver a la diapositiva anterior por un segundo? ¿Sí? Esta. Profe, eso. ¿Qué quieres preguntar de esta diapositiva? No entendí cómo se retiraba la aguja de la jeringa nada más. Bueno, vamos de nuevo. Permitime. Acá retiras, fíjate, voy a ver si pueden ir a la anterior. Pedro, te pregunto, ¿eso es material sólido y material líquido el que se hace, ¿no es cierto?, con esa técnica? Son lesiones sólidas para poder obtener las células dentro de la lesión, pero también pueden tener contenido líquido esas lesiones.
Ajá, perfecto. Ujú. Perdón, le aclaro. A veces cuando se realiza la punción, no sabemos, en realidad hay muchas veces que una lesión que nos está impresionando como sólida puede tener área de necrosis o reblandecimiento o incluso tener áreas quísticas o ser un quiste. ¿Eh? Por eso siempre, como les mostró el doctor, cuando ustedes preparan la mesa, o sea, tienen que tener previsto eso ya con anterioridad. Cuando preparan la mesa, tienen que prever tener un frasco en donde van a depositar el material en caso de que ustedes aspiren y se les llene la jeringa, ¿sí? Entonces tiene que tener previsto ya un frasco para ese destino de material. Y otra cosa, un detalle muy importante es que ahí, esto que le muestra el doctor, siempre tienen que tener ya destapado el recipiente donde está el alcohol porque la fijación tiene que ser inmediata. ¿Eh? Esos pocos segundos que queda el material expuesto al aire libre, las células, el material extendido se deseca rápidamente y cambia totalmente la morfología de la célula, que impide a veces una evaluación citológica adecuada. Entonces, no es como los frotis que hacen los bioquímicos, por ejemplo, para un estudio hematológico, que dejan secar al aire. Acá con la coloración que nosotros utilizamos, que es de Papa Nicolau, la fijación tiene que ser inmediata, porque si no cambia totalmente se hinchan las células y cambia totalmente la morfología y dificulta la interpretación. Y en esta mesa de trabajo hay que tener siempre previsto un frasco con a veces formol o a veces también una solución de alcohol, por si llegado el caso uno aspira y viene mucho material porque la lesión tiene un área quística o porque la lesión tiene un área de una colección de diferente naturaleza o porque está necrosado o porque tiene secreción, el tejido que está ahí tiene algún tipo de secreción y eso llena la jeringa. Eso es importante siempre. El alcohol, perdón, el alcohol, ¿al cuánto tiene que ser? El alcohol común, el alcohol 96 que tenemos todos en el consultorio. Ese es el alcohol con que se debe fijar. ¿Sí? Gracias. Profe, Sí. la jeringa que se utiliza, o sea, para extraer el material, ¿es la misma, nomás que se usa para retirar o se usa otra? La misma jeringa. Incluso si uno hace varias veces la punción, solamente hay que cambiar la aguja. No es necesario cambiar todas las veces la jeringa, salvo que la jeringa, como les decía, se me haya llenado de material. Entonces sí hay cambio la jeringa, pero si no yo puedo seguir haciendo punción de otro sitio de la lesión con la misma jeringa, lo que cambio es la aguja. Y otro detalle importante que ustedes antes de retirar la aguja y la jeringa del sitio de punción, deben dejar de aspirar, deben dejar de aspirar, soltar el émbolo de la jeringa, de la jeringa, para evitar que el material vaya toda la jeringa, porque lo ideal es que el material que ustedes aspiran, ustedes están aspirando células sueltas que por presión negativa están tomando del tejido, lo ideal es que el material quede en el pabellón de la aguja. Entonces después ustedes desconectan la jeringa, llenan la jeringa de aire, como le explicaba el doctor, y vuelven a conectar la aguja y expulsan el material sobre el portaobjeto, ¿sí? Porque si por ahí accidentalmente va la mayor parte del material a la jeringa, después es difícil poder depositar ese material ya en el portaobjeto. Por supuesto, hay muchas veces que la lesión sangra o que viene mucho material y pasa material a la jeringa, pero lo ideal es que el material quede en el canal de la aguja y en el pabellón de la aguja. Entonces uno desconecta la jeringa
carga aire en la jeringa, vuelve a conectar en la aguja y ahí expulsa el material sobre el portaobjeto. No sé si me entienden, que es el esquemita que Está ahí... muy bien porque así se interpreta, Susana, está muy bueno. Sí, no, porque eso es lo que habitualmente el inconveniente que tenemos con los extendidos que se reciben de punciones, que el operador, el que realiza la punción, muchas veces está esperando ver material dentro de la jeringa, y cuando ya tenemos esa cantidad de material, lo más representativo de la muestra se fue a la jeringa y no quedó en la aguja para poder poner en el portaobjeto. Entonces, muchas veces recibimos extendido que es sangre, o que el material es escaso porque quedó todo el material en la jeringa. Si ustedes ven que quedó material, porque vino mucho material y quedó en la jeringa, remítanos el extendido, no solamente los vidrios con en los portaobjetos, sino también pónganle el capuchón a la aguja, asegúrenlo con cinta y remitan la jeringa también, porque en el laboratorio, el laboratorista lo que va a hacer es tomar ese material que quedó en la jeringa, el coágulo que se forma en la jeringa, que se procesa igual que una biopsia y que es muy valioso porque suele tener mucho material representativo de la lesión. Pero por supuesto, como ya no se pudo hacer el extendido con eso, y se coagula generalmente ese material, lo que se hace es disponer de ese material como que fuera una biopsia y sirve para procesarlo como una biopsia. Así que no descarten esa jeringa, sino envíenla también junto con extendidos al laboratorista. Sí, Pedro, seguí nomás. Acá le mostramos un ejemplo de cómo se realiza la punción de aspiración con aguja fina en una lesión nodular que está ubicada por debajo del lóbulo de la oreja. Fíjense que es una lesión sobresaliente, que puede ser palpable, que está móvil, que la podemos fijar con los dedos. Se hace la antisepsia normal con Pervinox y se procede a realizar la punción de aspiración con aguja fina. Y recuérdense, deben mover la aguja para poder obtener células de distintos sectores de la lesión. La última técnica de recolección de muestras para citología consiste en la impronta. Impronta, como su nombre lo indica, es una impresión y se realiza principalmente en fragmentos de tejidos obtenidos del cuerpo humano. Pueden ser un fragmento de una biopsia intraoperatoria o puede ser también un fragmento de un ganglio linfático. Lo que se realiza es el corte de esa lesión. Tiziana, al realizar el corte de esa lesión, lo que vamos a realizar... Tiziana, ¿se escucha tu audio? Ahí está. Al obtener esa muestra vamos a apoyarla sobre el portaobjeto como una especie de impresión. Lo vamos a ir apoyando en distintos sectores del portaobjeto y vamos a dejar adheridas en el mismo una capa superficial de células o la capa superficial de células. Esto va a permitir realizar un diagnóstico un poquito más rápido de la lesión y tener un panorama de qué tipo de lesión está teniendo o qué tipo de alteraciones celulares está teniendo esa lesión. Y se realiza previamente a la obtención del diagnóstico definitivo que nos brinda la biopsia. Otro de los pilares metodológicos de la patología consiste en la patología experimental, la cual se basa en el estudio de todo tipo de lesiones producidas en animales de experimentación o en cultivo de tejidos y tiene principalmente una finalidad científica, ya que nos va a contribuir a conocer cómo actúa esa enfermedad en los animales del laboratorio o en los tejidos cultivados y nos va a poder permitir conocer más sobre la hepatogenia y cómo responde el organismo ante determinadas enfermedades.
Por último, les quiero hablar de otros métodos complementarios en patología. Entre ellos encontramos a la histoquímica, la inmunohistoquímica, la inmunofluorescencia, la microscopía electrónica de transmisión y de barrido, y todas las técnicas de biología molecular como el PCR, la hibridización cromogénica in situ. Sobre estas técnicas no me voy a explayar porque estamos cortos de tiempo, pero los voy a invitar a que lean las mismas en el material de lectura que le vamos a dejar en el aula.